Bueno, listo. Ahí estamos grabando. Ahora voy a compartir pantalla y comencemos con la primera clase de Contabilidad 4 o Análisis de la Información Contable. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, esta primera parte trata sobre los problemas generales del entorno para el análisis. Acá le hago otra acotación. De esto, lo mismo ahora, en breve, si quieren después tomen nota, o les dicto y tomen nota. En este sitio que está acá, ahí van a encontrar justamente todo este material que les voy a pasar. Prácticos, los PowerPoint que les voy a ir mostrando. Ahí tienen todo. Lo único que tienen que hacer es descargar la información de ahí. Básicamente es www, si quieren poner, site, o sea, cites.google.com. A ver, si no, un segundo, voy a tratar de copiar. Voy a tratar de copiar esto en... un segundo acá. Bien. Un segundito, chicos, que toqué un botón que no era. Ahí estamos. Perfecto. Listo. Acá en el chat les voy a copiar justamente el sitio de donde pueden descargar todo. Bueno. Volvamos a la pantalla compartida. ¿Ustedes me avisan, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, Bueno, profe, perfecto. sí se ve. Bueno. Esto, antes de empezar con el análisis de la información contable de una empresa, primero hay que contextualizar. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que comparen una empresa donde tiene un cimbronazo en el contexto, vamos a suponer una pandemia mundial, versus otro contexto benévolo. Si yo no tengo idea que hubo una pandemia mundial en determinado tiempo o algún evento que cruzó mucho a esa empresa, yo no voy a saber cómo está esa empresa verdaderamente. Puedo tirar conjeturas sin antes haberla contextualizado. Por eso, generalmente, chicos, por favor, silencien el micrófono. Cualquier cosa me dicen. Generalmente se empieza a hacer un análisis de lo macro a lo micro o a lo particular. Lo primero que hay que tratar de hacer es contextualizar el contexto macroeconómico en el que le tocó trabajar a esa empresa. Y eso, si es una empresa, por ejemplo, que únicamente trabaja en Argentina, hay que analizar el contexto macro de la Argentina. Eso se llama doméstico. Ahora, si es una multinacional que trabaja en más de un país, habrá que ver también el contexto internacional de los países en los que trabajan. Posterior a eso, de entender cómo está la macro, que ya le voy a tirar variables claves para poder, que son 4, para poder ver en líneas generales una macro, básicamente después hay que meterse a ver cómo está el sector de la industria en la que le toca jugar a esa empresa. Sector de la construcción, sector de la distribución de alimentos perecederos o no perecederos, sector de la salud, eso es el sector. Luego hay que ir ya a la empresa en particular y ver institucionalmente cómo está organizada, quiénes son los que lideran la empresa, qué nivel de expertise tienen, qué básicamente negocio tiene la empresa, entender el modelo de negocio de la empresa, que también sobre eso ya les voy a explicar. ¿Qué es un modelo de negocio? Básicamente sería el cómo la empresa hace plata. Luego de haber entendido todo eso, ahí me puedo volcar a ir a analizar la información contable de esa empresa, calculando indicadores que se clasifican del grupo económico, del grupo financiero y del grupo patrimonial. Y también pueden estar los del grupo operativo, que es cómo opera, cómo trabaja la empresa. Una vez que calculo eso, tengo que comparar contra algún parámetro. Puede ser contra
contra el promedio de la industria, cómo está el promedio de mis competidores, cómo están mis indicadores contra una proyección o tendencia que yo tenía, etc. Entonces de ahí ya puedo sacar conclusiones y armar un informe. Que en este caso, los informes que nosotros armamos en esta materia, tenemos un dicho, tenemos que hacer gráficos que hablen. Es decir, usamos muchos gráficos estadísticos acá. Porque a la gente de por sí, al usuario de la información, le cuesta leer información, más aún cuando es información numérica. En consecuencia, en lugar de mostrar millones de numeritos chiquititos, lo que tenemos que hacer es gráficos estadísticos clave que de un pantallazo resuma el cómo está. Dicho esto, yo les voy a comentar más que nada los indicadores macroeconómicos clave, que si ustedes quieren tomen nota. Pero en líneas generales son cuatro. Son cuatro indicadores claves que hay que les pido por favor que tomen nota. Una es el PBI, o el Producto Bruto Interno. Según a cómo está ese PBI, o sea que crece o no, me da una idea de cómo está el nivel de actividad en general en la economía de ese país o de esos países. Porque acuérdense que el Producto Bruto Interno no es más que la sumatoria de todos los bienes y servicios que se producen en una economía determinada multiplicada por un precio. Entonces, si en general toda la producción de bienes y servicios cae, es porque está contrayéndose la actividad económica. Y muy probablemente yo no sea la excepción de lo que está pasando a nivel macro en mi país o en los países. Probablemente, hay algunas excepciones. Entonces el PBI o Producto Bruto Interno es el primer indicador a considerar para ver la macro. Segundo indicador, es básicamente y nada menos importante en países como Argentina, por ejemplo, la tasa de inflación, chicos. Porque eso impacta de lleno en la información contable, en el análisis, en el ajuste por inflación. Imagínense si nos presentan estados contables que no están ajustados por inflación y sabemos que hay inflación. Nosotros como analistas tendríamos que hacer un trabajo extra contable para poder medianamente acomodar esa información, hacerla comparable para poder hacer nuestro trabajo. Si no, es muy difícil hacer un análisis que tenga sentido. Tercera variable que también es importante tiene que ver con la tasa de interés. Cómo se financia la empresa, que eso toca en el tamaño de los resultados financieros y por tenencia. Y el cuarto tiene que ver con el tipo de cambio, porque en empresas de determinados sectores el tipo de cambio te pega muy fuerte. Y en Argentina en general, que es una economía dólar pensante, te pega de lleno. Cuando hay una variación en el tipo de cambio, generalmente esa variación te anticipa 6 meses de inflación. Es decir, lo que hoy suba el dólar se va a tomar o va a tomar tiempo a trasladarse a precios en 6 meses. Es decir, que va a ir paulatinamente trasladándose a precios. Eso es lo que los economistas por ahí dicen el pass-through. O sea, la posibilidad de que de una puedas pasar esa devaluación a precios. No siempre pasa así. Y hay sectores, como por ejemplo el sector industrial argentino, que tiene casi todos sus componentes, materia prima y materiales, dolarizados. Y ahí cuando hay una devaluación, les sube el costo de lo que producen y venden y ellos no tienen tanta cintura para pasar de una todo ese costo a precio. Entonces lo van haciendo paulatinamente, con lo cual te come margen. El sector de la construcción es otro. Entre el sector de la electricidad y derivados, entre otros. Entonces, 4 variables: PBI, inflación, tasa de interés, tipo de cambio, me contextualiza el contexto macro en el que le toca trabajar a la empresa. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe, ninguna. No, profe. No sé si tienen alguna acotación para hacer, cómo lo ven.
Bien, sigamos. Luego de haber visto eso, ya nos metemos al sector, a la industria particular en la que trabaja la empresa. Por ejemplo, el sector de la construcción. Y acá hay una persona que se llama, o se llamaba, no sé si vive, Porter. Básicamente, ellos dicen, para determinar el tamaño del sector de una economía y poder determinar en consecuencia cuán grande o pequeña va a ser la posibilidad de ganar, que sería de una torta determinada, qué tajada tienes posibilidad de tener, grande o pequeña. Para eso hay que entender el sector, porque esto te impacta de lleno en la posibilidad del tamaño de ganancia que puedes tener. En consecuencia, hay 5 fuerzas que determinan a un sector. La posibilidad de que ingresen nuevos jugadores, que son los competidores potenciales, que ahí está una fuerza que es la amenaza de nuevos ingresos. Por ejemplo, aquí les doy un ejemplo de amenaza de ingreso. Por ejemplo, entrar a un sector industrial no es tan fácil, porque vos necesitas economías de escala, o sea, un tamaño de inversión tal que te permita trabajar y ser competitivo, y si no la tenés no podés entrar. Hay otras, como por ejemplo cuestiones de servicio, que por ahí no necesitas tanta economía de escala y podés entrar con inversiones bajas. En consecuencia, probablemente pueden entrar más jugadores con más rapidez en comparación con un sector industrial que necesitas más plata, más escala. Otras fuerzas aparte de esta son el poder de negociación que puede llegar a tener un proveedor por sobre tu negocio. Imagínense ustedes que tienen la representación, la venta de neumáticos de una marca determinada y te peleas de esa marca. Imagínate si no te vas a incidir en los resultados de tu compañía hasta que salgas a buscar otro proveedor que lo sustituya. Ese proveedor tiene un alto poder de negociación. Ni hablar si son pocos los proveedores o el único. Con los clientes, los compradores, pasa lo mismo, el poder de negociación de los clientes. Imagínense en las empresas que únicamente le venden al Estado en toda su forma. Imagínense si el Estado no los domina, poniéndole condiciones y te influye en la rentabilidad de tu empresa. O los sustitutos, cuando hay muchos sustitutos, donde tus clientes pueden decir, bueno, te compro a vos, y subes el precio o haces algo, bueno, listo, no hay problema porque me voy a aquel que te sustituye. Y a su vez, después de amenaza de ingresos, poder de negociación de los proveedores, de los clientes, que es el tercero, y el cuarto, los sustitutos, el quinto, tiene que ver con cuánta rivalidad existe entre los competidores que ya están en el mismo mercado. Que hoy, por suerte, con estos cambios de modelos, estamos yendo a una economía que, si bien es del conocimiento por los avances tecnológicos, también es una economía con modelos sociales de colaboración. Entender esto así, para mí es clave, porque me lleva a decir cómo funciona el sector en el que se desenvuelve la empresa. Imagínense, ya sé cómo estaba a nivel macro, ahora entiendo a nivel sectorial. Con lo cual ya estoy infiriendo un montón de cosas en cómo puede ser esa información económica, financiera y patrimonial que me van a exponer en lo que se llama estados contables. Acotación, chicos. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? Comenten en algo un poquito, por favor. Los escucho, porfa. Hemos visto en macroeconomía, profe, un poco de los productos sustitutos, ¿En macro competidores. vieron eso? Va en micro, perdón. Ah, ok. Bien, macro seguramente puedes haber visto las variables macroeconómicas. Y no sé si en administración vieron algo de esto en profundidad, de las 5 fuerzas de Porter. No me acuerdo, profe. Bueno, en definitiva, chicos, esto es importante. No importa lo que se dediquen, sea impuestos, sea auditoría,
sea contabilidad, a gestión. Es importante entender el negocio del cliente, chicos. Hoy los clientes buscan contadores que no únicamente les digan aquí está el balance, aquí está lo que tienes que pagar y te dice pagar menos. Necesitan copilotos de negocio, necesitan que estén a la par, que entiendan el negocio. Cuando les toque jugar es muy importante el entendimiento del negocio del cliente. Eso agrega mucho valor. Y acá les digo otra cosa que después les voy a hacer ver. Hoy, chicos, hay sistemas de gestión contable que no hace falta prácticamente hacer la contabilidad 100% del asiento contable. Hoy prácticamente emitís una factura del sistema o cargas una factura del proveedor en el sistema e incluso se entrelazan con sistemas como Mercado Libre, Mercado Pago, se entrelazan con otros sistemas, con lo cual todo lo que pase en Mercado Libre, Mercado Pago, entre otros, automáticamente te pega en el sistema. Y el sistema solo ya te hace la contabilidad del asiento contable, ya solo te hace el estado de situación patrimonial, los resultados, flujo de efectivo, ya solo te hace el libro IVA, venta y compras, porque sabe, según la letra que le pongas, si es una letra oficial de la factura que cargas o de la factura que emitís, sabe que es blanco y te toca el libro fiscal y la contabilidad general. Y si pones una letra X en la factura que emitís o cargas, sabe que no es oficial, te toca la contabilidad general para que tengas información, pero no te toca el libro fiscal, con lo cual te va armando solo. Entonces, la tecnología está acelerándose mucho, más aún cuando a esta tecnología, a este sistema de gestión contable, que muchas veces le dicen ERP o ERP, está entrelazado con un sistema que se llama Power BI, que es como un Excel pero muy avanzado, toma automáticamente información de ahí, te arma tableros de control automáticos en tiempo real, para que puedas ver cómo vas contra el punto de equilibrio y el objetivo, entre otras cuestiones. Ni hablar si a eso lo unís al Power BI con otro sistema que se llama Python, que trabaja con Big Data. Entonces, chicos, hoy que necesita el cliente, necesita profesionales en ciencias económicas que entiendan el negocio y los acompañen. Porque la tecnología nos está empezando a hacer laburos que vimos anteriormente. Ahora, ¿para qué es necesario haber estudiado todo lo que estudiaron antes? Para poder entender y ver si por ahí hay algo que está haciendo bien o mal el sistema, como así también para poder hacer un buen análisis e interpretación y lectura de la información económica, financiera, patrimonial. Y esto que les digo no es ciencia ficción. En la consultora mía, de colegas, empresas que veo, etcétera, manejan eso y es muy accesible. Un sistema de estos, de contabilidad que manejan así, tan automatizado, cuesta 7.000 pesos más IVA por mes. Sí, profe, le quiere comentar que justamente eso estamos viendo en la materia de sistemas y tecnologías de la información, en la parte teórica. La profesora nos decía que ahora más que nunca las empresas están buscando no solamente profesionales recibidos, sino también los profesionales que tengan la capacidad de sentido común. Que no solamente te den información y hasta, sino también que le interpreten, y así la empresa pueda sobrevivir a largo plazo. Tal cual, porque básicamente la inteligencia artificial, que es lo que ya está tomando auge, hace toda la parte dura. Lo que no puede hacer por ahí la inteligencia artificial es esto, la parte más blanda, sentimental, la inteligencia emocional. Entonces, el entender los negocios, el saber leer la información que ya te lo hace la tecnología, es importante para que el empresario que está abrumado de cosas lo ayudes a poner la puntería y disparar a donde se merece. Claro, profe, y no solamente eso, sino también a filtrar la información que le sirva a la empresa. Tal cual, tal cual. Entonces, seguimos. Hemos estudiado lo macro, ahora el sector. Después de haber estudiado el sector, chicos, ya viene a conocer la empresa.
que incluso esto no es que empieza 100% así, porque viene un cliente y lo primero que hace es medianamente decir, bueno, YPF, ¿qué hace medianamente para poder saber en qué sector está, en qué países trabaja, para que en función de eso puedas ir a estudiar la macro de los países en los que trabaja y el sector en el que está? Por eso no es tan así, pero sí se da esa sinergia entre entender medianamente la empresa para empezar a ver la macro, el sector y el entendimiento de la empresa por sobre todas las cosas viene justamente por entender el modelo de negocio de la empresa. Y es aquí a donde me quiero centrar un poco en qué es esto de modelo de negocio. Un segundito, chicos, ¿no? Que ahí salí de la pantalla para poder irme a mostrarle esto de modelo de negocio. ¿Alguna vez escucharon hablar de modelo de negocio, de metodología Canvas o similar? Porfa, díganme aunque sea. No, profe. Bien, les agradezco. Un modelo de negocio, chicos, en líneas generales pasa en primer lugar por entender el cliente. O sea, generalmente todos empezamos diciendo, bueno, yo quiero hacer un negocio de tal cosa. El 80% del modelo de negocio, chicos, lo maneja el entendimiento del mercado, de nuestro mercado consumidor. Porque nosotros ahí vamos a saber el consumidor a quién le compra hoy, por qué le compra hoy, qué desea, qué necesidades tienen insatisfechas hoy, qué canales usan para comunicarse y conocer la oferta de los productos y servicios que desean, qué valoran, etcétera, etcétera. Y conociéndolo acabadamente ese cliente, yo le voy a poder hacer llegar nuestro producto, nuestra propuesta de valor, nuestro servicio, nuestra solución acorde a satisfacer a su necesidad. Y entendiéndolo al cliente, vamos a saber cuáles son los canales que usan para comunicarse, para entender justamente, para conocer todas esas propuestas de valor, esas ofertas de productos y servicios, y poder llegarle en forma apropiada. Como así también, ¿qué valoran cuando compran en una determinada empresa para que cuando lo elijan a ustedes no los cambien? Esto así, chicos, esto así me genera lo que en el estado de resultados se llama ventas. Y por el otro lado, para poder llevar a cabo esto, necesito determinados recursos claves para poder llevar a cabo esto. Personal, tecnología, inversión en marketing, entre otras cuestiones, camiones, maquinarias, galpones, etc. Después necesito poner a trabajar esos recursos haciendo actividades claves. Hagamos marketing, hagamos una producción, hagamos actividades para poder satisfacer a ese cliente. Luego de eso, es que aliados estratégicos necesito yo que me apuntale esto. Por ejemplo, si soy un contador, un gran aliado, y tengo mi estudio contable como empresa, un gran aliado estratégico puede ser un sistema de gestión contable, donde ese sistema de gestión contable, al vender su sistema, no hay mejor aliado que el contador que le implemente el sistema y que a su vez para el contador lo mejor porque le va a terminar quedando ese cliente. Es un gran aliado clave. Pero ¿qué pasa? Los recursos, las actividades claves y los aliados, algo hay que dar a cambio. Un sueldo, un alquiler, etcétera. Una comisión. Y eso así me genera la estructura en el estado de resultado que se llama costos y gastos. Dicho de otra forma, chicos, el modelo de negocio de una empresa numéricamente se refleja que el modelo de negocio, hablando en términos automovilísticos, es el motor del auto de rally. Que el modelo de negocio, chicos, numéricamente se refleja en el estado de resultados. Cuando mis ventas, tengo un problema en que mis ventas no cubren toda mi estructura de costo y gasto, tengo un problema en el motor, en el modelo de negocio, que puede ser dos cosas.
o que mi estructura de costo y gasto no es acorde, con lo cual puede ser que tenga un problema en las actividades, en los recursos y las alianzas, y o que no estoy entendiendo bien a mi mercado, con lo cual no estoy entendiendo a mi cliente y no le sé comunicar, ni fidelizarlo, ni darle la solución a medida. Cuando tengo un problema en el estado de resultados, tengo un problema en el motor del auto. Hay que ver el modelo de negocio. Esto así es la metodología Canvas, chicos. Esto le va a servir si el día de mañana ustedes quieran un negocio, una empresa de cualquier tipo. Los escucho, chicos. Eso nos decía también como en la misma materia que le había hablado anteriormente con sistemas, que es tan primordial saber identificar el problema que tiene la empresa, los síntomas de tal problema y las consecuencias de tal problema. Y ahí hablaba también que se tiene que tener un enfoque sistémico, que es socio-revolucionario, que no solamente es ver las distintas divisiones que tiene la empresa por separado, sino también verlo en conjunto. Tal cual, es así. Ahora, hablando en términos automovilísticos, el modelo de negocio que se ve reflejado numéricamente en estos resultados es el motor del auto. Y el modelo financiero que se ve reflejado numéricamente en el estado de flujo de efectivo o cash flow en inglés, es el chasis del auto. Yo tuve experiencias de ver gente con excelente chasis, pero sin nada de motor. Y viceversa, excelente motor, pero sin nada de chasis. Justamente acá pasa por encontrar el equilibrio entre motor, modelo de negocio, con chasis, dinero. Bien, luego de haber entendido todo eso, chicos, lo que ahora tenemos que hacer, volviendo a lo que originariamente estábamos viendo, ya con esto tenemos una visión bastante acabada de la empresa que estamos analizando. Porque ahí ya sabemos justamente a qué se dedica la empresa, o sea, quién es su mercado, cómo genera ventas, cuáles son sus recursos, o sea, entendiendo el modelo de negocio de la empresa, ya tenemos la idea casi acabada del análisis del estado de los resultados de esa empresa, o de por qué ese estado de los resultados de esa empresa es como es. Ni hablar si a su vez la contextualizamos a la empresa, en qué contexto macro le tocó trabajar, cómo le fue a su sector, a su industria en particular. Entendemos bastante. Y ahí sí vamos ahora a la información numérica, que la información numérica no es más que describirme todo lo que hemos entendido anteriormente a nivel cualitativo, pero ahora me lo describe los estados contables en forma cuantitativa. ¿En donde? En un modelo contable que está expuesto, o sea, un estado contable que está expuesto siguiendo modelos contables o parámetros, que básicamente me dice qué ha tomado ese modelo para medir y qué ha tomado ese modelo para exponer. Pero no pasa más que a contarme en forma numérica lo que ya entendí previamente. Por eso, una vez que ya estamos ahí, ahora sí, vamos a leer los estados contables, sabiendo que si yo leo únicamente el cuerpo de los estados contables, son los 4 estados básicos, me dijo la compañera, estado de situación patrimonial, de resultados, que son los más importantes. Derivado de ello sale el de evolución del patrimonio neto y el de flujo de efectivo. Esa es la información acotada, pero toda la información ampliada para poder leer bien la información está en las notas, en la información complementaria que es notas y cuadros anexos, donde en las notas 1 me dice el modelo contable que se siguió para hacer esto y me dice si está ajustado o no por inflación. Ya me da una información muy importante como analista. Pero después de eso ya me empieza a mostrar el desagregado de esa información sintética. Entonces tengo que leerlo. Tengo que leer, tengo que interpretar esa información para poder ver si amerita o no hacer algún ajuste extra contable, porque nosotros no nos estamos ligando a una norma contable. Aquí somos analistas, podemos jugar la información como mejor se nos plazca,
según la satisfacción de la necesidad del usuario final de esa información. Luego de leer, de interpretar, de hacer ajustes extracontables si merece, vamos a calcular indicadores, que después vamos a ver qué son los indicadores. Y ahí vamos a compararlo contra algún parámetro de esos indicadores, que puede ser contra el promedio de la industria, contra el mejor de la industria, contra algún indicador presupuestado conforme a cómo pretendíamos que vaya la compañía. Y ya ahí justamente no tenemos más que interpretar todo esto, para hacer un informe. Y el informe ese va a tener muchos gráficos visuales, estadísticos, lindos, que de un pantallazo me diga cómo está. Y abajo le puedo poner alguna acotación escrita para poder aclarar esto. Chicos, los escucho de todo lo que voy hablando hasta el momento. Profe, ¿cuáles serían, por ejemplo, los ajustes extracontables que se pueden hacer? O sea, ¿qué se refiere? Mira, eso ya lo vamos a ver con atención, pero por ejemplo, si a vos te dan una información que no está ajustada por inflación, ¿qué es lo que pasaba antes de que se ponga el ajuste por inflación? Por ejemplo, en el año 2015, teníamos tasas de inflación, estoy haciendo memoria, creo que era del 30% anual. Ustedes imagínense en 30% anual. Pero, como acá a niveles Consejo y Federación de Ciencia Económica decía, no, porque para mí el parámetro para que se merezca el ajuste por inflación es tal. Y como no llegamos a eso, no se ajusta por inflación y se muestra todo en moneda histórica. Pero tenés una inflación del 30%. Entonces vos como analista decías, che, esto no tiene sentido comparar esto contra el otro año porque del otro año esto en 30%. Entonces, como analista, vos podías hacer tu ajuste sobre la información que ya está preparada contablemente, por eso se llama extra contable, porque es fuera de lo que ya hizo el contador que armó esa contabilidad, digamos. Es en tu papel de trabajo. No sé si fui claro con el ejemplo, díganme si entendieron o no. Sí, profe, sí se ha entendido. Gracias. Bueno, Carlos tiene una voz extraña. Ahí te dice Carlos Silva. Soy Paula Suárez, No, sí, pero sí. estamos juntos. Dale, tranqui. Bueno, no sé si hay alguna duda más. Chicos, era más o menos lo que ustedes imaginaban de esto. Hablaron con chicos de otros años que ya pasaron. Coméntenme un poquito en qué estatus están. ¿Hablaron con compañeros que ya pasaron esta materia? ¿Les comentaron algo? Yo no, profe, todavía no. Bueno. Chicos, creo que hasta acá vamos ya con esta clase. Si es que no hay devolución de parte de ustedes hacia mí, diría vamos a terminar. Yo les voy a pasar cómo van a hacer. Ustedes lo que tienen que sí o sí hacer es armar los grupos. Una vez que estén armaditos los grupos, básicamente les voy a dar ahora los instructivos para que elijan la empresa, bajen los estados contables y en la próxima clase tenemos que ver quiénes son los grupos, qué empresa eligieron, justamente para cerciorarnos de que no hayan dos con la misma empresa, y quiero ver si pudieron bajar o no los estados contables, para que en función de eso hagamos la primera experiencia y empecemos a caminar como receta de cocina en el análisis de esa información de esas empresas que son públicas porque no es porque trabajan en el sector público, sino porque hacen oferta pública de sus acciones. Por eso son públicas. Entonces ellos necesitan sí o sí por una cuestión normativa exponer a todo público su información contable.
Otra cuestión, chicos, que ahí ya para terminar les aclaro. Todo esto que vimos no tiene ningún sentido si antes de hacer todo este laburo que vimos acá, no se plantean un objetivo para el análisis. No es lo mismo la visión y lo que va a buscar aquel que está analizando con el objetivo de darle un préstamo a esa empresa o no, que aquel que lo hace con el fin de darle información a los altos directivos de la empresa para que tomen la mejor decisión. No son las mismas la óptica que van a tener según el objetivo que persiguen. No es lo mismo aquel que busca como objetivo hacer esto para lograr una fiscalización, porque trabaja en la FIP y va a hacer una auditoría fiscal. Porque ahí va a buscar otra cosa con esto que va a hacer y le va a dar otra impronta. Es antes de empezar a hacer todo esto que vimos, es definir el objetivo. ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Duda, chicos? Díganme sí o no, nada más. Prenden el micrófono y digan sí o no para que no infiera. No, profe. Por el momento no, profe. No, profe. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Profe, una consulta. ¿Mañana hay clases? No, chicos, yo soy más partidario de dar clases en un día definido y trabajar más con la práctica. Y soy partidario de que en esto del aprendizaje se aprende intentando. Y que no importa las veces que nos equivoquemos, pero se aprende intentando. Por eso es que soy partidario de dar los puntos claves como receta de cocina y que después ustedes automáticamente intenten. En la próxima clase elegimos un grupo y exponen cómo lo intentó. Y entre todos vamos a ir aprendiendo del error, como así también de los aciertos de esa persona. Y así vamos a afianzar el conocimiento. Y vamos a pasar al otro paso de la receta de cocina y así sucesivamente, hasta que vamos a terminar con el producto final. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, profe. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Buen fin de semana largo. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Profe, Igualmente. gracias.